Hola, buen día tengan todos. Bienvenidos a esta conexión del Diplomado de Ética Ministerial y Protocolo. Quien les habla, Eleagni Aragol, y me conecto desde Venezuela. Para mí es un honor, es un placer estar acá con ustedes, enseñándoles lo poco que el Señor me ha permitido aprender sobre la ética en la comunicación en el ministerio, que es el módulo número 2 de este diplomado. Y específicamente hablaremos de la comunicación en redes sociales, cómo interactuar en las redes sociales, lo que es la retroalimentación y también vamos a hablar de la multimedia, de lo que significa multimedia. Pero primero vamos a leer un poco sobre la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos al libro, a la carta de los Efesios, en el capítulo 4, a partir del versículo 17, donde dice, una nueva vida. Ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entiende nada, y por eso no disfruta de la vida de Dios. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios, y hacen toda clase de indecencia. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarte todo el día, ni debe darle al diablo oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrán dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros. Y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Estas hermosas palabras que vemos hoy en la Biblia, esta es la versión del lenguaje actual, y nos habla claramente de que debemos de vivir como Cristo, que tenemos que tener una nueva vida. Luego que aceptamos a Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, debemos de vivir como Él enseña que vivamos, que debemos de ser compasivos, debemos de ver bien antes de hablar, de pensar antes de hablar. Y asimismo es en las redes sociales. La ética en las redes sociales se refiere a aplicar los principios y normas morales que regulan el comportamiento de las personas y organizaciones en las redes sociales. Implica ser consciente de nuestras palabras, de nuestras acciones y también ser responsable con el contenido que compartimos. Cuando decimos nuestras palabras, es lo que colocamos allí en las redes sociales, sea de forma verbal o sea de forma escrita. Debemos de primero reflexionar sobre lo que vamos a colocar allí en las redes sociales, porque nosotros los ministros de Dios debemos de ser congruentes con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que decimos y también con nuestras acciones.
Por eso es que cuando vamos a hacer algo en las redes sociales, tenemos que pensar, ¿esto me conviene? ¿Decir esto es prudente? Cuando decimos que hacemos una acción en las redes sociales, cuando le damos like a alguna publicación. Si usted le da like a alguna publicación que no viene o no proviene de una fuente verificable, entonces puede usted estar diciendo lo que siente su corazón, porque nuestras acciones, nuestras palabras expresan lo que tenemos en el corazón. Entonces tenemos que tener cuidado a también lo que le damos like y lo que compartimos en las redes sociales, porque de repente hay una publicación que no es nuestra, es de otra persona, pero yo la comparto. Y cuando yo comparto algo, estoy queriendo decir, estoy de acuerdo con eso que está allí en esa publicación. Entonces tenemos que tener cuidado con todas estas cosas y ser responsables del contenido que compartimos. Porque las redes sociales son una ventana abierta al mundo y todos los que están del otro lado de esa ventana sirven de jueces y van a juzgarnos por todo lo que nosotros coloquemos allí en las redes sociales. Vamos a ver algunas consideraciones éticas en las redes sociales. Y la primera es la privacidad. La privacidad tiene que ver con la información personal que introducimos o colocamos en las redes sociales. Es decir, lo que yo coloco de mi vida, lo que yo pongo allí en las redes sociales, que es parte de mi vida privada. Y hay niveles de protección de estos datos que yo coloco en las redes sociales. Y hay uno que es la gestión de privacidad que lleva a cabo cada red social. Es decir, algunas redes sociales me garantizan que los datos que yo coloque allí van a ser privados hasta cierto modo. Y esto viene explicado en aquellas letras pequeñitas que siempre salen en las cuando yo estoy afiliándome a una nueva red social, me salen todas estas letras pequeñitas y al final me pregunta si yo acepto las condiciones de esta red social. La mayoría de las veces nosotros no leemos estas letras ni estas condiciones, sino que le damos a aceptar y continuamos con registrarnos en esta red social sin saber realmente lo que allí dice. Y en muchas ocasiones, en esas letricas dice que ellos pueden hacer con nuestra fotografía lo que ellos quieran, pueden hacer uso de lo que nosotros publiquemos allí. También dice que nosotros somos absolutos responsables de lo que allí colocamos y que ellos se lavan las manos y no tienen nada que ver con esto. Entonces muchas veces ellos también te garantizan algún tipo de resguardo a lo que tú colocas allí en las redes sociales. Tienen algunas garantías. También la configuración de los ajustes de privacidad que realizamos en nuestra cuenta o perfil. ¿Y cuáles son estos ajustes? Pues cuando nosotros entramos a una red social, nos pregunta, ¿quiere que todo lo que usted publique lo vean todo el mundo, que sea público o que solamente lo puedan ver sus contactos? También nos preguntan, todas las personas que vean su publicación le puede dar like o pueden comentar lo que usted publica y usted decide si le va a dar campo abierto a que todo el mundo pueda ver lo que usted publica o si solamente sus contactos. Nosotros también somos responsables de a quienes tenemos como contacto en nuestras redes sociales. Por eso hay que revisar cuando le damos a aceptar a una invitación a ser amigos, alguna sugerencia de amistad, porque nosotros decidimos quiénes forman parte de nuestro grupo de amistad en esa red social y podemos posponer, bloquear o no aceptar una sugerencia de amistad porque no lo conocemos, porque simplemente es una persona que no es de nuestro grupo de amistad.
Publicar información veraz y confiable. Como les digo, nosotros somos responsables de lo que publicamos allí en las redes sociales. Y cada país tiene leyes que regulan las redes sociales en su nación. Por eso es que es bueno conocer las leyes de cada país. Por ejemplo, en Venezuela hay una ley contra la violencia y el odio. Es decir, yo no puedo publicar frases ni contenidos que inciten a la violencia y al odio en las redes sociales, porque eso acá en Venezuela tiene pena de cárcel y también puede ser con sanciones económicas. Entonces debemos de publicar información veraz y confiable para no tener problemas en las redes sociales. No compartir cadenas anónimas. Si yo no sé de dónde viene esa cadena, quién la hizo, entonces yo no debo prestarme para compartir esas cosas que están allí, que muchas veces nos llegan a nuestras redes y dice sigue la cadena o no rompas la cadena. Si usted no sabe o no está de acuerdo con eso, usted no tiene ninguna obligación a compartirla. El segundo punto, infórmate de las fuentes si la fuente es confiable. Muchas veces nos llegan información a nuestras redes que no sabemos quiénes la publican, pero en ocasiones sí conocemos de dónde viene porque todas las publicaciones que se comparten dicen cuál es su origen, dice allí de qué página viene. Entonces, si usted conoce la página y es confiable, usted puede volver a publicar eso en su red social personal. Pero si no lo conoce, no es confiable, entonces usted no debe de prestarse para compartir ese tipo de información. Revisa quién creó la información al recibirlo, la que recibimos. Muchas veces hay personas que se dedican a crear información para hacer estafas, diciendo que están enfermos, que necesitan colaboración. A veces hackean las redes sociales de otras personas o le roban sus claves y pueden ingresar allí. Y entonces se hacen pasar por esa persona que usted conoce y es con la necesidad de estafarlo. Por eso es bueno, antes de nosotros hacer alguna donación, llamar y cerciorarse de que ciertamente esa persona necesita eso que están solicitando. Leer toda la nota y no solo leer el principio o el título. ¿Por qué? Porque a veces leemos solamente las primeras frases y decimos, ay, sí, yo lo comparto, pero no sabemos lo que dice luego. Tenemos que leer hasta el final para empaparnos bien de lo que vamos a compartir. Revisa la fecha de la publicación. Hay muchas ocasiones, hay publicaciones que son viejas. Por ejemplo, secuestraron a una niña, urgentemente corre la voz para ayudar a sus papás a conseguirla. Y quizás esa niña fue secuestrada ciertamente, pero hace años atrás y ya apareció, ya la consiguieron, ya está feliz con sus papás y usted está reenviando una información que ya caducó, que no está vigente. Entonces debemos de verificar la fecha de la publicación antes de reenviarla. Comparar la información con otras fuentes. Cuando se trata de información, por ejemplo, como de sismos, terremotos o algún otro fenómeno natural que vaya a ocurrir, es fácil comparar esta información yendo a los medios de comunicación que nosotros sabemos que son veraces y constatamos si es cierta esa información. Y cuando hagamos eso, entonces publicamos, reenviamos la información. Porque si no, entonces podríamos estar cayendo en enviar información que no es confiable. Siempre cuando hay algún fenómeno natural, los medios de comunicación son los primeros en compartir esa información. Otro punto es no compartir información confidencial sin consentimiento. En este caso es cuando compartimos información de otras personas. Nosotros no
debemos hacernos responsables de publicar información que no nos competa a nosotros. A veces, si una persona está enferma y quizás queremos ayudar, empezamos a publicar y a decir ayúdenlo. Si esa persona no nos ha solicitado esa ayuda, quizás caigamos en no hacer el bien, sino al contrario, en molestar a esta persona. También a veces cuando hay alguna celebración del nacimiento de un niño o el cumpleaños de alguien, somos los primeros en colocar esa información porque queremos como que dar la primicia y resulta que le robamos el protagonismo, en el caso del nacimiento de un niño, a los papás de este niño. Entonces, si no tenemos el consentimiento, entonces no debemos de publicar una información que no nos competa a nosotros. Tampoco podemos publicar nuestros planes de viajes, porque a veces con esta información decimos nos vamos de viaje, qué chévere, entonces le estamos diciendo a los amigos de lo ajeno, mi casa va a estar sola, puedes ir y hacerte de mis bienes. Entonces no es bueno publicar los datos de viaje, tampoco los datos de ubicación, porque en las redes sociales conseguimos todo tipo de personas. Hay personas que tienen problemas psicológicos, problemas emocionales. Los psicólogos le llaman a algunos de estos problemas fetiches y usted no sabe con quién se va a conseguir. Y si constantemente nosotros le estamos dando nuestros datos de ubicación, le estamos facilitando el trabajo a estas personas para que nos consigan. En el caso de algunos acosadores. Entonces nuestros datos de ubicación no es bueno compartirlos en las redes sociales. Compras de cosas costosas. Cuando compramos algún vehículo, alguna casa, no es bueno publicarlo en las redes sociales porque también le estamos dando información a ciertas personas de que mira, tengo esto, puedo incluso ocasionar el descontento en otras personas por envidia y no sabemos cómo pueden reaccionar contra nosotros. Entonces, las compras de cosas costosas, es bueno colocarlas en las redes sociales. Las fotos de los niños con uniformes escolares donde tenga la identificación del colegio. ¿Por qué? Porque también le estamos diciendo a algunas personas que pueden ir en contra de los niños que aquí estudia, este es el colegio, porque tienen en su uniforme la insignia donde dice el nombre del colegio y en ocasiones también les tomamos fotos a nuestros hijos en la puerta del colegio y con el nombre allí del colegio, entonces le estamos facilitando a los secuestradores esa información. Y también hay algunas personas que operan desde la cárcel, desde donde están privados de libertad y hacen llamadas y quizás te digan y te amenacen, ya sabemos dónde estudia tu hijo estudia en tal colegio, y entonces usted se hace una mente de que esa persona me tiene una investigación, me está siguiendo, y no, esa persona no ha hecho nada de eso, sino que entra en su red social y allí usted publicó toda su vida, toda su información. Se lo facilita. Entonces, para proteger a los niños, no debemos tampoco de publicar este tipo de información. No debemos publicar agravios laborales, tampoco datos financieros de donde nosotros hemos guardado el dinero o a través de qué entidad financiera nosotros manejamos el dinero. Son cosas muy personales que no se deben publicar en las redes sociales. Tampoco regalos en las redes sociales, regalos ostentosos como de joyas, de prendas. No es bueno publicarlo en las redes sociales porque podemos atraer a personas que tengan algún tipo de problema. Conversaciones privadas. Hay algunas conversaciones que si son privadas, la mayoría de las redes sociales tienen una sección para este tipo de conversaciones, que es solamente entre dos personas. No es necesario que publiquemos en donde todo público pueda ver lo que yo estoy conversando con otra persona. Incluso yo he visto en las redes sociales personas que
realizan discusiones de algún problema o de algún inconveniente que tengan a través de las redes sociales con comentarios y todo el mundo se entera de lo que está pasando en su casa. Entonces, las cosas privadas y de la casa debemos de resolverlas en la casa, no debemos hacerlas públicas en las redes sociales y tratar de, en lo posible, de realizarlas de cada red social. Hay algunas personas que le encantan colocar sus fotografías en las redes sociales y esto no es que sea malo, solo que un consejo es hacerlo en diferido, no hacerlo puntualmente en el momento que está sucediendo, sino días después. Por ejemplo, si usted hace un viaje vacacional y toma fotos muy lindas, entonces debería de esperar una semana o ya de estar resguardada en su casa para publicar, oye, qué bonito el viaje, qué chévere nos fue, y publicamos este tipo de fotos de nuestro viaje y no hacerla instantáneamente en el momento porque le estamos diciendo a las personas, no estoy en mi casa, estoy en tal sitio, en mi casa está sola, está libre, o quizás si yo tengo algún negocio, bueno, no estoy en el negocio, y le estamos dando herramientas a esas personas para que entren en nuestras vidas. No apoyar ni promover comentarios agresivos. En las redes sociales podemos encontrar los haters o haters en castellano, que se les llama los odiadores en las redes sociales. ¿Y por qué los odiadores? Porque son personas que tienen problemas de ira, que en su ser tienen raíces de amargura y odio y se dedican a sacar todo ese odio a través de las redes sociales. Entonces, podemos encontrarnos con este tipo de personas que incluso se dedican a que usted pelee con otras, como que a motivarlo, incentivarlo a que haya una discusión, una pelea. Y debemos de reconocerlos inmediatamente. Estas son personas que hacen comentarios imprudentes y a veces ellos dicen que es sin querer, pero no estamos tan seguros que sea así, sin querer, ¿verdad? Entonces, hay que identificar a estas personas. ¿Y cómo las identificamos? Casi siempre son anónimas o se coloca un seudónimo, un nombre que no es su nombre real. Tienen un patrón de conducta que lo van repitiendo constantemente. Entonces, cuando nosotros identifiquemos uno de estas personas, de estos odiadores, de estos haters o haters en castellano, debemos de bloquearlos, eliminarlos de nuestras redes sociales. Cuando publicamos algo que no es nuestro y no estamos autorizados, entonces, pero que lo publicó otra persona, debemos de tachar el nombre de esta persona si no tenemos el consentimiento de que ellos nos hayan dicho, mira, puedes publicar en tu red lo que yo publiqué en la mía. Podemos usar palabras que puedan herir a alguien. En este mundo en que estamos viviendo, en las redes sociales se prestan para cualquier cosa. Entonces, si usted dice allí algún comentario que sea racista, que tenga alguna fobia en contra de alguien, entonces usted puede estar hiriendo susceptibilidades a otras personas. Entonces tenemos que evitar este tipo de comentarios. Antes de publicar, debemos preguntarnos, ¿estoy atentando de algún modo contra la libertad de otra persona? Nos preguntamos eso y siempre nosotros debemos de publicar cosas que nos hayan enseñado en la palabra de Dios que sea buena. No hagamos como otros que llaman a lo malo bueno, sino que nosotros debemos siempre
publicar cosas que traigan un beneficio a las demás personas. Tenemos que respetar la diversidad de opiniones. En las redes sociales nos vamos a conseguir con todo tipo de personas con pensamientos diferentes. Como dice que cada cabeza, cada mente es un mundo, cada quien tiene la potestad de pensar como quiera pensar. Entonces debemos de ser tolerantes, debemos de escuchar activamente, evitar confrontaciones con los demás. Muchas veces estas confrontaciones vienen porque tenemos opiniones distintas en algún tema, puede ser político, económico, social. Entonces, evitemos este tipo de confrontaciones en las redes sociales, porque si yo respeto su opinión, también debo de merecer respeto. O si yo exijo respeto a mis opiniones, yo debo de respetar las opiniones de los demás. Tenemos que ser respetuosos y sobre todo compasivos. Tener compasión por los demás y no allí aferrarnos y empezar como que una controversia contra alguien. No podemos intentar cambiar la forma de pensar de los demás. Nosotros como cristianos sabemos que en nuestra persona nosotros no podemos cambiar a los demás, que el único que tiene la potestad de cambiar es el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer por estas personas que a veces pensamos que está errada en lo que está haciendo? Es orar por ellas. Sé consciente de que las palabras que utilizamos tenemos que verificar lo que nosotros vamos a decir, que no sea una palabra grosera, que no vaya a herir a otras personas. ¿Por qué? Porque no hagamos lo que no querramos que nos hagan a nosotros. El otro punto nos habla de que podemos bloquear o denunciar a los usuarios que nos irrespetan a nosotros. En las redes sociales está esta opción que simplemente hay una persona que te está causando malestar o que constantemente está publicando cosas en las que tú no estás de acuerdo, que no quiere decir que no sea tu pensar, sino que tentan contra la moral y tu ética. Entonces simplemente usted la bloquea o deja de seguir a esa persona para no continuar viendo lo que ellos publican. Reconocer que las opiniones en las redes sociales son personales y no conllevan el sentir de un grupo o una asociación. Bueno, si la red social pertenece a un grupo o a una empresa, entonces debería de ser la opinión de ese grupo y de esa empresa lo que se publique allí. Pero si es una persona, es una red social personal, entonces obviamente no debemos dar por sentado lo que allí dice esa persona de algo, de alguna marca, de algún producto o de alguien. Entonces es su opinión personal, no es la verdad como tal. Tenemos que en las redes sociales respetar la propiedad intelectual. A los creadores de las obras literarias, a los que tienen alguna invención, a las marcas y diseños. A veces hay personas, yo las he escuchado, que hablan mal de un producto, dicen que es dañino para la salud y qué bien, que bueno, que hagan esos comentarios, pero nosotros tenemos que tener pruebas de que eso es cierto, porque si esa empresa
nos demanda, entonces nosotros podemos salir perjudicados. Incluso podríamos perder la libertad por estar haciendo comentarios sin alguna prueba, porque podemos perjudicar a esa marca, a esa empresa. En algunos testimonios de los cristianos puede haberse inmersa una marca, una empresa de estas que haya pasado el cristiano por esta empresa y haya tenido una mala experiencia y esté dando como testimonio eso, pero es su experiencia personal. Entonces, si es una red social nuestra y esta persona está de invitada, nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque entonces la demanda puede ir no contra esa persona, sino contra nuestra red social. Entonces, cuando invitemos a alguien a dar su testimonio en nuestras redes sociales, debemos de advertirle que por favor no anuncie ninguna marca, ninguna empresa que pueda nosotros luego salir perjudicados por esto. Es importante proteger a los creadores. ¿Por qué es importante? Porque cuando protegemos a los creadores, a los que hacen los inventos, permitimos que ellos sigan creando estos contenidos para las redes sociales. Hay unos contenidos que son muy buenos. Yo me he beneficiado de muchísimos contenidos en las redes sociales que me explican y me sacan de duda en el momento que lo necesito. Y gloria a Dios y gracias por ellos que dedican su tiempo a hacer tutoriales y enseñarnos lo que ellos saben. Entonces, ¿por qué debemos respetar lo que ellos hacemos? Pues porque eso ayuda a que ellos sigan creando contenido, incentiva a la innovación, a que ellos constantemente quieran estar innovando y haciendo cosas nuevas, contribuye a crear empleo, porque sabemos que a través de las redes sociales muchas personas se monetizan y que bueno por ellos porque tienen una fuente de ingreso y es una fuente de ingreso legal. Y también porque es el cumplimiento de la ley. Es una ley en muchos países, yo creo que en la mayoría, en todos los países, que usted debe de respetar el derecho de autor, las marcas, y es por eso que cuando subimos videos también debemos de cuidar la música que colocamos de fondo, porque esa música pertenece a un autor, a un cantante, y si no tenemos permiso para usarla, podemos meternos en problemas. En las redes sociales eso se llama copyright, o sea, que estoy como que robándome el derecho de autor, no tengo el derecho de autor para publicar eso. Entonces evitemos colocarle música de fondo a estos videos, a estas fotografías que publicamos en las redes sociales, porque estamos haciéndolo sin el permiso de los dueños de la música. Y en las redes sociales hay un sistema de seguridad que usted está utilizando música que no tiene permiso, le bloquea la publicación y puede perder todo lo que usted ha creado, todos los seguidores que ha ganado en la red social, porque esta red social tiene todo el derecho de eliminársela, de quitársela, porque usted está irrespetando el derecho de autor. Tenemos una segura para que nuestras en las redes no sea fácil de robarle la contraseña de ingreso. Entonces, estas contraseñas deben de tener una combinación entre letras, números, símbolos, mayúsculas y minúsculas. En muchas ocasiones nos molestamos y decimos, oye, pero qué fastidio tener que estar cambiando la contraseña, tener que estar siguiendo todos estos parámetros de que si tiene que llevar mayúscula, tiene que llevar minúscula, tiene que ir acompañada de un símbolo y algunos símbolos los permiten, otros no. Entonces a veces que nos causa un poquito de molestia, de fastidio. Pero existen aplicaciones que se descargan en las computadoras y en los teléfonos y estas aplicaciones se encargan
de descubrir cuál es tu clave en alguna red social, incluso en los Wi-Fi. Eso es que vemos en algunas Wi-Fi está súper lento y entonces, bueno, pero ¿por qué está súper lento? Y cuando revisamos es que hay un montón de gente conectada, nuestros vecinos, lo que viven cerca, y es porque han descubierto nuestra clave. Y lo descubren porque nuestra clave es de 4 dígitos, es 1, 2, 3, 4, o es simplemente los 4 vale. Entonces, si hacemos este tipo de fáciles, estas aplicaciones que fueron creadas para descubrir, las descubren con mayor facilidad. En cambio, tenemos en cuenta estas características que tenga letras, números y que también tenga símbolos. Para estas aplicaciones se les hace más difícil de conseguir tu clave. Entonces ella va a estar allí porque ella lo que hace es probar combinaciones hasta que da con la actual. Y eso lo hace en milésimas de segundo, o sea, súper rápido. Pero cuando tenemos estas combinaciones, estas aplicaciones tardarán mucho más y lo más probable es que esté intentando tener acceso a tu clave, ahí se canse de esperar y diga no, ya no la voy a conseguir. Por eso es que son más seguras cuando son con todo este tipo de características y deben de contener por lo menos 8 caracteres para que sea más larga y más difícil de conseguir. No reutilizar contraseñas viejas ni las mismas en todas las redes. Si utilizamos siempre las contraseñas que ponemos antes y ya esas no las habían descubierto, pues lo más probable es que la persona lo primero que va a intentar es con la misma que ya usó. Y si usamos la misma en todas las redes sociales, con que nos descubran en una, ellos van a probar con la contraseña en las otras y si tenemos la misma, les facilitamos el trabajo. Tenemos que activar la autenticación en 2 pasos. Esto quiere decir que no solamente necesitas averiguarte una contraseña, sino 2 contraseñas. Entonces, les es más difícil porque bueno, 2 en vez de una. Primero descubro una y después me encuentro que me está pidiendo otra contraseña. Entonces deben descubrir la segunda. Esta función añade una capa extra de seguridad a tus cuentas, para que puedan acceder a ellas, además de la contraseña, se requiere un segundo paso. Por eso se llama la contraseña, la autenticación en 2 pasos. Hablemos ahora de los algoritmos. El algoritmo en las redes sociales son un conjunto de reglas que determinan qué publicación se muestra a los usuarios. Fíjense bien, un conjunto de reglas que determinan qué publicación te van a mostrar como usuario. Y su objetivo es que los usuarios tengan una experiencia personalizada y relevante en las redes sociales. ¿Cómo funciona? Primero, analicen grandes cantidades de datos. ¿Y cuáles datos? Los datos que yo coloco en las redes sociales. Las fotos que yo subo, los comentarios que hago, los videos que me paro a ver. Porque sabemos que hay publicaciones que yo no veo, simplemente las paso, deslizo y no me paro a ver. Pero hay otras que sí. Allí me detengo. Toda esa información la analiza el algoritmo. Clasifica y prioriza el contenido que se muestra. Claro, cuando yo me detengo a ver un video o a ver una información, detecta esto y dice, le gusta este tema. Entonces él clasifica y prioriza cuáles son los que a mí me gustan más. Aplicaciones, parte del feed. El feed significa como parte superior, lo primero que yo voy a ver cuando abro una red social. Entonces, con todo el contenido que yo le doy a la red social, si yo, por ejemplo, paro a ver videos de plantas, de árboles, de cómo se siembra, decir a nuestra mujer está interesada en este contenido, entonces eso es lo que le vamos a dar a ella para que siga viendo. Y sé que el objetivo del algoritmo es que una experiencia personalizada, ciertamente van a ajustar el contenido de a lo que me gusta, pero en realidad el objetivo del algoritmo es que pase mayor tiempo en las redes sociales, metiendo todo el contenido de las redes sociales, porque también publicidad, el interés que usted más publicidad consumir. Entonces, si nosotros vemos que la publicidad es nuestra, que de mujer a mujer, que las publicaciones de nuestra iglesia, las publicaciones como videos de la parte que cuando lo primero que le hace es el contenido del contenido, yo debo jugar con el información al algoritmo para que mi información sea la parte superior. También de repente aparece publicaciones, se dice, los algoritmos hacen ya vamos a ver hacen la interacción. Ustedes se han dado cuenta que una persona cuando hace un post social te dice
te comenta que porque eso es la interacción hay más usted parta en la interacción va a ser mejor y el algoritmo va a requerir su red. La interacción reales y el comunicar cuando compartimos, cuando en esa red social. Cuando cuando publicación, cuando cuando privado la guardo en mi red, cuando le doy a seguir algoritmo de que es importante de compartir el usuario no basta sigamos el mínimo de nuestra que nuestra transmisión de hacemos de esta pues informar es nosotros publicamos a una persona que nunca regresa contra su nuestra audiencia y actual para funcionar nuestra palabra de vida hay de todo ¿sí? Entonces con la palabra podemos hacer que casi persona tiene relevante de saber escoger la red social más el Facebook, Instagram y Facebook comunidades más grandes en redes sociales interacción lo podemos unir con el público en Facebook videos videos de nuestro manejo de la tecnología la que más se de lo que yo conozco, lo que yo sé ir creciendo, ir avanzando se activa tenemos hacer transmisiones en vivo es importante en vivo, por ejemplo en conferencias con anticipación no tenemos tenemos 300 títulos bellísimos que son interesantes y activos tenemos que utilizar la canción y la paciencia la persona en vivo con la audiencia la persona que está haciendo las redes sociales independiente de la calidad de lo que estamos transmitiendo en evento. Si vamos a un evento, publicidad, si
ganemos más seguidores y que más personas tónicos con esto del anticismo por nuestra está en el feed que sube rápido que yo ese evento hoy en día todo el mundo anda muy ocupado, una vida muy entonces que las personas y en ese tiempo para ver nuestro evento. Utiliza imágenes y videos atractivos para promocionar tu transmisión. Ofrece incentivos para que la gente se una a tu transmisión. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué incentivo podemos nosotros ofrecer a las personas? Mira, cuando hablamos de la palabra de Dios, el mejor incentivo es que vas a estar en el mejor lugar, vas a escuchar lo mejor que has podido en tu vida. Y cuando hablamos de también nosotros decirle a los primeros que entren en la misión, les vamos a enviar un taller de la depresión. Personas de eventos. Tenemos que realizar emociones. Tenemos de utilizar los resultados, ver cómo las personas y por qué tenemos conocimiento a esto. Pues para saber si dio resultado la estrategia que utilizamos. Porque si no resultado la estrategia es una estrategia muy buena es a los chats al privado invitaciones. Muchas veces lo enviamos y sabemos que tantos grupos siguen a tantos leen lo que allí se publica. Entonces, cuando usted se lo envía ya personalizado, esta persona dice, ay, me escribió Eliani, voy a ver qué me está diciendo. Y resulta que es la invitación y se entera de esa invitación en ese momento. Entonces, es una muy buena estrategia mandarle la invitación de forma personalizada. Darle futuras transmisiones, si no nos resultó una, buscamos y usamos otra estrategia. Agradecemos a la audiencia por unirse a la transmisión, siempre debe agradecer a todos los que invierten su tiempo en escucharnos. Recuerda que la práctica hace a la perfección. Ciertamente, muchas veces tenemos miedo de incursionar en las redes sociales, pero si no comenzamos, vamos a tener como que la práctica y la experiencia para otras actividades mayores. Entonces, enfócate a hacer. Hablemos un poquito del chat de WhatsApp. La ética del chat de WhatsApp implica ser respetuoso, evitar discriminación y el acoso, y no compartir contenido ofensivo en los chats de WhatsApp. Tenemos que ser profesionales y tener tacto al hablar. Recordemos lo que nos dice la palabra en Proverbios 25:11, que nuestra palabra debe ser como manzanas de oro con incrustaciones de plata, que son las palabras dichas a tiempo. Así deben de ser nuestras palabras, como manzanas de oro con incrustaciones de plata. Una verdadera joya. Que le llegue a la otra persona así, con ese brillo y con esa característica tan hermosa que nos vive el oro y la plata. Y sobre todo, a tiempo. Ya después. Horarios. Quizás haya muchas personas que mandándole chat, deben de mandar los chats prudente. Y estamos en entonces el envío de los chats, el envío de los nudes, a veces andamos para decir me gusta o estar activa o felicitar la presentación sin ese emoji, no es necesario, solo emoji. Envía mensajes que envía cada chat, entonces envía un chat, una frase, entonces esto es una para decirme sobre la cosa. Debemos tener cuidado con eso. No es importante y bonita y agradable
que no todo el mundo tiene el mismo interés. Lo compartimos con el mundo. A veces hay personas que están en nuestro chat personal, pero también cuando nosotros a los información a todo el mundo. Y lo que si no está seguro de seguir enviando, sabes, de falsa, con el chat, grupo, no la tengas en el grupo, pero esa imagen y el audio, hubiesen personas en su chat. En envío va a recibir, estar seguro de eso. Usted en realidad no está. Entonces, muy urgente, usted pídale un permiso a la persona con la que está hablando. Discúlpame un momento, tengo que ver esto. Y luego, totalmente a esa persona. Cuando chat en grupos de WhatsApp, tenemos que respetar el propósito original del grupo. Usted es invitada a participar a un grupo de WhatsApp, es invitada, es igual como que si lo invitan a una casa. Usted no puede llegar a esa casa mandando y diciendo qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Usted está invitada a un grupo de WhatsApp, la mayoría de las veces los grupos de WhatsApp son informativos para darle información, no es para que usted publique toda la información que tiene. Si usted quiere publicar algo en ese grupo, entonces debe pedirle permiso al administrador del grupo para hacer esa publicación, porque es de muy mal gusto que, por ejemplo, publique que va a utilizar el Ministerio de Mujer a Mujer o que va a el Ministerio de Mujer a Mujer y venga y alguien de bueno, el mismo día yo también voy a tener el evento, permite. Entonces, ¿qué estás queriendo decir? O sea, ¿qué estás haciendo ver? Que no vayan al evento del ministerio cuando el grupo es del ministerio y no vaya al evento de mi iglesia. O sea, hay una influencia. El administrador del orden es el mismo. Hay grupos que compran cosas y se ponen a vender desde una cosa hasta un avión. Entonces, el grupo es el elevado, dice forense, en cualquier vuestra palabra, pero
porque no, van a ir saliendo porque el grupo se pone en China, se pone en Tafita, no sé cómo. Entonces, necesitan la partida directamente y no de ten en que cartas lo va al grupo. En el libro